Bueno, tengan todos buenas tardes, colegas diputados, colegas diputadas. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar una semana más. Día lunes 6 de diciembre del 2021. Estamos esta tarde para sesionar en la Comisión Agropecuaria. Un saludo al pueblo salvadoreño que siempre lo sintoniza por diferentes medios legislativos. Vamos a empezar esta tarde con el establecimiento del quórum. Le voy a pedir al diputado Edgar que por favor los pase asistencia. Buenas tardes, colegas diputados. Con mucho gusto, presidente. Voy a pasar listas de asistencia de diputados y diputadas de la Comisión Agropecuaria. Ricardo Humberto Rivas Villanueva, presente. José Serafín Orantes Rodríguez, ausente. Marta Pineda, ausente. Norma Idalia Lobo Martel, presente. Felipe Alfredo Martínez Interiano, presente. Estuardo Ernesto Rodríguez Pérez, ausente. Saúl Enrique Mancilla, presente. Edgar Fuentes, presente. Herbert Azael Rodas Díaz, presente. Janet Xiomara Molina, ausente. Mauricio Roberto Linares Ramírez, ausente. Tenemos dos sustituciones. El diputado Mario Miguel Espinal Rosales, presente en sustitución del diputado Reinaldo Alcides Carballo. Y el diputado Oscar García en sustitución de la diputada Janet Molina. Con 8 diputados presentes, presidente, establecemos el quórum. Gracias, diputado. Pasamos con la agenda. Pasamos al punto número 2 y es aprobación de la agenda. Le voy a pedir al licenciado que por favor nos dé lectura de la agenda de esta tarde. Con mucho gusto, presidente. Como primer punto tenemos el establecimiento del quórum que ya fue establecido con 8 diputados. Segundo punto, aprobación de la agenda. Tercero, lectura, aprobación y firma del acta número 28 de fecha 29 de noviembre del presente año. Cuarto, estudio del expediente número 337-11-2021-1, que contiene ley de protección y bienestar de animales de compañía. Quinto punto, recepción de invitados. Se recibirá a la diputada Ivonne Hernández, presidenta de la Fundación Casa Rolli de El Salvador. Y como punto 6, varios. Leído el proyecto de agenda, presidente. Gracias, licenciado. Los que estén de acuerdo con la agenda leída, por favor, votar. Aprobado por unanimidad de los presentes, presidente. Siguiendo con la agenda de esta tarde, pasamos al punto número 3. Lectura y aprobación y firma del acta número 28 de la fecha 29 de noviembre del presente año. Le voy a pedir al licenciado que por favor dé lectura del acta. Con gusto, presidente. El acta dice así. En el Salón de Sesiones de la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa, Palacio Legislativo, San Salvador, a las 13:30, inició la reunión convocada para este día lunes 29 de noviembre del año 2021, estando presentes las y los diputados Ricardo Humberto Rivas Villanueva, José Serafín Orantes Rodríguez, Norma Idalia Lobo Martel, Felipe Alfredo Martínez Interiano, Estuardo Ernesto Rodríguez Pérez, Saúl Enrique Mancilla, Edgar Antonio Fuentes Guardado, Herbert Azael Rodas Díaz, Janet Xiomara Molina, Mauricio Roberto Linares Ramírez, Marta Pineda de Navas en sustitución de Santos Aelmo Rivas y Mario Miguel Espinal en sustitución de Reinaldo Alcides Carballo. La presente reunión de trabajo se realizó conforme a la agenda siguiente. 1. Establecimiento del quórum. Se estableció el quórum con 12 diputados presentes. 2. Aprobación de la agenda.
Se sometió a consideración la agenda de la comisión, la cual fue aprobada por unanimidad de los presentes. 3. Lectura del acta número 27 de fecha 22 de noviembre del presente año. Sobre el particular se acordó darla por aprobada. 4. Recepción de invitados. Se recibió a la licenciada Lili Pacas, viceministra de Agricultura y Ganadería, y al doctor Héctor Guardado, presidente de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médico Veterinaria, quienes presentaron su informe en relación al expediente número 337-11-2021-1, que contiene Ley de Protección y Bienestar de Animales de Compañía. Expusieron que la nueva ley dará herramientas legales y sanciones contundentes contra las personas que cometan maltrato y explotación animal, y su objetivo reconocer a los animales como seres sintientes y garantizar el bienestar, buen cuidado, manejo y control de los animales de compañía. Asimismo, el Ministerio de Educación tendrá la obligación de incluir en la currícula nacional el tema de bienestar animal. Además, con la ley se crea el Instituto de Bienestar Animal, IVA, que regirá las instituciones públicas y privadas relacionadas al bienestar animal. Finalmente, se realizaron consultas por parte de las y los diputados sobre la exposición realizada por los invitados, y no habiendo más que hacer constar, se cierra la reunión de la comisión a las 16 horas. Se firma la presente acta. Leída el proyecto de acta, presidente. Los que estén de acuerdo con el acta leída, por favor, votar. Aprobada por unanimidad de los presentes, presidente. Gracias, licenciado. Pasamos al punto número 4. Estudio del pendiente número 337-11-2021-1, que contiene Ley de Protección y Bienestar Animal de Compañía. Siempre con este expediente seguimos en estudio, y asimismo hemos invitado a la diputada Ivonne Hernández, presidenta de la Fundación Casa Rolly de El Salvador. Ella la vez pasada tenía unas propuestas base a la ley, y quisiéramos que ella las compartiera en esta tarde. Entonces, sí mismo, lástima no ha venido el diputado Linares, porque también él dijo que iba a hacer la solicitud para mandarla a la universidad para ver qué decían ellos, qué propuestas daban y cómo veían la ley. Diputada Norma también, no sé si ya tiene la propuesta, dijo que tenía unas casas o unas guarderías, creo que mencionó en la comisión, ONGs, para ver si ya la tiene. Yo creo que dejo hasta el día miércoles para que la puedan presentar, porque sí, ya la próxima semana, primeramente Dios. En ese caso, porque como son varios, ¿cuánto es el máximo? Ajá. No, de eso pedimos una opinión técnica. Dijo usted que le iba a hacer llegar una nota a ellos para hacer una opinión técnica. Ah, para el MAC lo mandaron. Ah, bueno, lastimosamente ahí sí. Pedían venir, pero acá querían estar en la comisión. Ah, pues sí, lastimosamente no vamos a poder ahí contar con eso. Entonces le hacemos llegar una nota al diputado Linares para ver si tiene eso. Hasta el día miércoles lo esperamos, y si no, prácticamente seguimos avanzando como comisión. Tiene la palabra el diputado Felipe. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas diputados, pueblo salvadoreño. Bueno, también aclararle al pueblo que nosotros, como nueva Asamblea Legislativa, también estamos comprometidos con estudiar esta iniciativa de ley, y por supuesto que estamos escuchando las opiniones que han vertido los diferentes profesionales que se han presentado a esta comisión, ¿verdad? Como las propuestas hechas por el presidente de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica Veterinaria,
muchos aspectos que recalcábamos, y no me dejan mentir aquí los diputados con los que hemos estado estudiando, ¿verdad?, artículo por artículo, que coincidimos en varias opiniones al respecto y que estamos dando ese enfoque porque queremos una ley que de verdad beneficie a nuestros animalitos. Así que solamente eso, presidente, para que el pueblo sepa que también nosotros vamos a presentar vamos a presentar esas propuestas para fortalecer más, por supuesto, esta ley. Solamente, presidente, gracias. Gracias, diputado. Se incorpora a la comisión el diputado Serafín Orantes, se incorpora la diputada Marta de Navas. Se incorpora también el diputado Mauricio Linares. Pasando con punto número 5, recepción de invitados. A la diputada Ivonne Hernández, es presidenta de la Casa Rolly, con más de 12 años de haber fundado la guardería o la Casa Rolly. Hemos visto su trayectoria de varios años, cómo ha venido trabajando en el rescate, en el cuidado de los animales de compañía. Bueno, el lunes, hace 2 lunes o un lunes atrás, traía hasta unas imágenes donde los presentaba una imagen donde también había en su momento rescató a un caballo. Entonces yo creo que es bien importante poder ver eso y con la experiencia que ella tiene, creo que es bien importante poder ver varios puntos porque ya casi vamos terminando de ver la ley y queremos, como lo hemos dicho, que como comisión, como presidente, como diputado de la nueva Asamblea Legislativa, queremos dejar una ley que venga a funcionar, darle las herramientas al ministerio, en este caso que se le va a dar vida al IVA, para esa herramienta, para que ellos puedan tener y puedan accionar en su momento. Es una ley muy bonita, es una ley que yo creo que no solo tanto los dueños de las mascotas, sino que me imagino que hasta los mismos perritos o gatos o los animales de compañía que tengan como mascota van a estar muy contentos porque realmente va a venir a favorecer a la gran mayoría. Diputada, bienvenida. Gracias por acompañarnos esta tarde, gracias por poder estar acá con nosotros y poder compartir su experiencia. Yo creo que ya en sus manos usted tiene la ley, se la hicimos llegar hace como unas 2 o 3 semanas. Tenía un par de observaciones acerca de la ley, ella es una de las que incluso trabajó en una ley anterior y vemos que quedaron varios vacíos que no se pudieron llenar. Entonces con esta ley que se está creando y que le estamos dando vida, esperemos primeramente Dios darle una herramienta más para que se pueda ejecutar, porque nada sirve crear una ley que solamente quede en papel y no se va a poder ejecutar. Entonces, diputada, gracias, bienvenida, gracias por aceptar la invitación y poderla tener acá con nosotros. Gracias. Gracias, presidente. Un saludo a todos los compañeros de la comisión y las compañeras. De verdad, a mí estas son las sesiones que me apasionan. Una vez estuve en estas comisiones solamente como invitada de Casa Rolly, abogando por la creación de una ley, y ahora como diputada me siento sumamente contenta de saber que tenemos en nuestras manos la oportunidad de crear algo bueno. Es más, de las primeras usuarias de esta ley voy a ser yo. Dentro de Casa Rolly vamos a trabajar por esa activación y ese cumplimiento para que se encuentre justicia en los casos. Así es que, presidente, muy motivada, muy comprometida. Definitivamente creo que esta es la oportunidad que tenemos de subsanar vacíos que en legislaciones anteriores, ante la falta del comprendimiento del tema, fueron quedando. Y yo los felicito de verdad, presidente, a usted y a los compañeros por ese compromiso serio que han agarrado de legislar en calidad por nuestros animales. De verdad les agradezco. El día de ayer vengo de la inauguración de una veterinaria municipal
y no se imaginan el impacto trascendental que va a tener esa veterinaria en el municipio. Estoy apoyando a diferentes alcaldes que creen en la protección animal, así como salvadoreños. Y me preguntan siempre, y la ley, diputada, cuando viene, ¿cómo va? Así es que sé que esto va a tener una gran incidencia en el trabajo también, en territorio. Una pregunta, diputada, Dígame. aprovechando, ¿en qué municipio es esta guardería municipal? Sí, es una clínica veterinaria municipal en San Antonio del Monte, Sonsonate. Y así vamos también para otros municipios, donde desde el principio de la gestión de nosotros como nueva bancada he estado apoyando a diferentes alcaldes que tienen el compromiso. Así es que ya logramos este paso muy importante allá en San Antonio del Monte, y un saludo para la alcaldesa también, que desde el principio me mostró un gran compromiso con la protección animal, y también los rescatistas de la zona muy comprometidos. Y lo que más me alegra es que la comunidad en general se va a ver beneficiada, porque esto va a traer desarrollo al municipio, trae mejoras en salud pública para las familias, tanto a las que tienen mascotas como a las que no lo tienen, y sobre todo, que creo que es lo importante, que se están construyendo proyectos que están llevando soluciones que la población había estado pidiendo. Así es que verdaderamente para mí ahorita es un símbolo y un emblema San Antonio del Monte, un municipio pequeño que está dando el ejemplo en desarrollo también municipal. Qué bueno, diputada. Sí, ya usted lo decía, ya en esta parte no tanto como presidenta de la Casa Rolly, sino que también ya como diputada, como funcionaria. Una ley que creo que es de pensarla y analizarla bien, y por Sí. eso los hemos tomado el tiempo para poderla hacer en Gracias. esta comisión. Y yo sé, y le digo, en mi página de Facebook hay bastantes comentarios, los comentan, nos preguntan que cuándo va a empezar la ley a funcionar. Sí. Hay muchas expectativas buenas Sí. en esta ley, y qué importante que nosotros seamos partes de esta nueva ley que se está creando, y gracias a nuestro presidente y gracias al ministro que por medio de él ha presentado. Vamos a, yo creo que ya leyó los Sí. 73 artículos. Claro. De los artículos, ¿cómo la ves tú en forma general, Sí. la ley? Sí. ¿En qué en qué artículo tú te enfocarías que dijeras, este artículo podría quedar mejor? La vez pasada dijiste que tenías Sí, unas algunos. modificaciones, Sí, entonces sí. quisiéramos escuchar por lo menos uno de esos. Ok. Vaya, mira, definitivamente uno de los artículos que para mí es bien determinante es, por ejemplo, la asignación, ¿verdad?, de la responsabilidad de quienes van a tomar las denuncias y cómo se le van a dar los procedimientos. Eso para mí creo que es clave, porque eso es lo que nos va a garantizar la operatividad y la efectividad. Hoy por hoy, pues, retomando la plática con los alcaldes, estamos claros de que muchos de ellos van a tener una asignación a través de la nueva unidad que hemos creado, y sabemos que la lucha para la protección animal debe de estar más canalizada en aquella entidad que está afín al tema, como lo es el instituto, ¿verdad? Eso para mí es uno muy importante. También para mí son claves, por ejemplo, la manera de regular algunas cosas en la ley. Por ejemplo, hablábamos del tipo de rehabilitaciones y otros, y por ahí también creo que tenemos que ser más específicos, porque no podemos legislar asumiendo o considerando que algo es así cuando no lo es, ¿verdad? Por ejemplo, en manera de rehabilitación canina, creo que es un punto clave, diputado. Sí, yo creo que, y cabal, con mi equipo cabal, los deteníamos en ese artículo, de ver cómo se va a ejecutar. Incluso en la comisión anterior tuvimos al presidente del Consejo Superior de Salud Pública, y él nos hacía también una recomendación acerca de Sí. ese artículo. Sí. Es bien importante, porque eso qué quiere decir, que estamos caminando todos en el mismo sentido. Estábamos viendo que, y como Sí. dicen, dos cabezas piensan mejor que una, ¿va? Entonces vemos que todos vamos por esa visión, y eso consta de que todos estamos pensando en hacer algo que venga verdaderamente a funcionar. Tiene la palabra el diputado Saúl Mancilla. Gracias, presidente. Un saludo a los colegas diputados, al pueblo salvadoreño, y bienvenida, diputada Gracias. Ivonne, de nuevo. Cuando uno inicia, o en el seno de una comisión se inicia con el proceso de discusión de una ley, pues es parte del mismo proceso de formación de la misma.
a veces la gente que está pendiente del debate, de la discusión, se pierde en el proceso, y por eso es importante que nosotros les digamos explícitamente cómo, en qué manera les va a beneficiar esta ley a ellos y a sus mascotas. Entonces yo quiero tocar algunos puntos importantes de lo que nos trae esta ley. Bueno, esta va a ser una herramienta legal que nos va a permitir imponer sanciones contundentes también a las personas que maltratan a las mascotas o a los animales de compañía, pero también que hacen explotación de las mismas mascotas. El objetivo de esta ley es reconocer a los animales como seres sintientes también, y garantizar el buen cuidado, el bienestar, el manejo y el control de los mismos animales de compañía. Con esto, ¿qué vamos a garantizar? Bueno, la educación, la concientización a través del Ministerio de Educación, que va a incluir en su currícula el tema del cuidado, de la protección de los animales de compañía en los planes de estudio. La otra cosa importante es que con esta ley le vamos a dar vida al IVA, que es el Instituto de Bienestar Animal, que va a ser el ente rector, que va a hacer cumplir la ley que ahora estamos discutiendo. Creo que eso es importante para que la gente lo tenga claro. Se van a imponer sanciones que ya están establecidas y que se están discutiendo aún algunas de ellas, entre ellas las sanciones graves, por infracciones graves, leves y muy graves. Eso va a quedar bien determinado. Eso le da diente, le da músculo a esta herramienta para que se respete y se haga cumplir la misma ley. Esto va a requerir también hacer algunas reformas al Código Penal, para que las sanciones sean más severas en aquellos casos que lo ameriten. También se busca que las alcaldías por obligación aprueben una ordenanza municipal para que también ellos cumplan las obligaciones y las atribuciones que esta ley les va a dar. Eso es sumamente importante. Nosotros hemos estado discutiendo algunos elementos que pueden ser incluidos en la ley, como por ejemplo el tema de los registros de las mascotas, no solo de las mascotas, sino de los establecimientos también, porque ahí hay establecimientos de venta de accesorios para mascotas, establecimientos de ventas de mascotas incluso. Todo este tipo de establecimientos, pero también las mascotas en sí, que tengan un registro, porque al momento de penalizar cualquier acción irresponsable, ¿cómo se identifica el dueño? Tiene que haber un documento que haga constar que él es el dueño de esa mascota. Entonces, ¿cómo ve usted esta propuesta? ¿Es viable desde su experiencia? Y nos gustaría escucharla. Ok, gracias. Bueno, vamos a quitar la mascarilla ahorita. Gracias, diputado. Gracias. Tiene la palabra, diputada Yu. Gracias, presidente. Bueno, excelente pregunta, Saúl. De verdad, diputado, le agradezco porque precisamente en ese punto es donde también yo tenía una serie de observaciones y qué mejor que compartirlas de viva voz aquí en la comisión. Yo concuerdo y quiero hablarles también. Todo lo que voy a externarles ahora es en base a experiencia. Por años he manejado grandes cantidades de perros y gatos a mi cargo, a mi cuido, tanto dependiendo del manejo para salud veterinaria como para cuidados, alojamiento y luego posterior adopción. Creo que es importante que identifiquemos a las mascotas con dueños y todo eso, pero sí discrepo mucho, y es ahí donde también creo que nosotros en esta mesa podemos encontrar una alternativa, de aplicarle un chip o una pieza que identifique el animal. ¿Por qué? Porque esta situación nos lleva automáticamente a un proceso de discriminación y exclusión para los animales en la calle o en abandono. ¿Quién va a marcar al perro callejero? ¿Quién va a marcar al gato callejero?
Y el problema es esto, que muchas personas se pueden solidarizar y van a empezar a poner chip porque, se los digo, todos los perros de la calle hoy por hoy cuentan con un tutor o colaborador que trata de brindarle salud veterinaria, comida, cuidados, pero que tal vez ya no lo puede llevar a su casa porque no tiene espacio. Entonces el problema es que si nosotros empezamos a poner un chip distintivo, un marcaje, este es dueño de, este es propiedad de, entonces empezamos a excluir a los callejeros. Y ustedes saben que en materia legal esa pieza de exclusión o de discriminación abre puertas para muchas otras cosas, sobre todo en materia de ataque o eliminación, que es lo que la población salvadoreña no queremos. Al contrario, que lo que queremos es que se le dé la oportunidad al perro callejero de recuperar la salud, de encontrar una familia y de estar en resguardo. Entonces creo que la dinámica debe de ser, por supuesto, un registro que cada propietario vaya asumiendo, pero no darle una validez, por ejemplo, en materia de distinción propiamente, como que esto es lo que vale porque lo tiene o no lo tiene, sino nuestro propio artículo estaría cayendo en una exclusión y abriendo puertas en materia legal para otros fines, porque dejaríamos ese vacío. ¿Qué pasa con el perro callejero? No tiene dueño, entonces ¿qué queda? ¿A quién le reclamamos o a quién afectamos? Entonces creo que esa dinámica la podemos mejorar, ¿verdad? Yo he estado conversando también con un sector, grupo de veterinarios y otros colaboradores en materia, para que podamos encontrar una respuesta viable a eso. Si ustedes me los permiten, yo se los presento esta misma semana también, si nos permiten terminar de detallar, y creo que todas las ideas son buenas aquí, para que no caigamos en un proceso de exclusión. Eso es algo que a mí me preocupa en la ley. No quisiera que cayéramos en procesos de exclusión de los animales sin propietarios, sin hogar. ¿Por qué? Porque al final la población salvadoreña, muchas de las personas propietarias de mascotas hacen sus esfuerzos para llevar a sus mascotas a las clínicas. Muchas personas con mascotas a veces tienen un cierto cuidado, pero el principal maltrato, el principal meollo de donde se da el maltrato animal, donde se da la exclusión, donde se da la crueldad, es en los animales sin propietarios. Eso es literalmente los animales que andan en la calle, pero que sí les comento, tienen muchas personas solidarias con ellos. Lo que no tienen es un lugar fijo. Incluso hay personas que me dicen, yo tengo los míos, pero los dejo dormir aquí en mi cochera, aquí en mi entrada. Entonces, ese es un punto, presidente, que se lo pongo en la mesa como debate, ¿verdad? Donde encontrar un replanteamiento para que nuestra ley, que pretende proteger a los animales, no caiga en su mismo articulado en una exclusión o discriminación al animal de la calle, que es el más vulnerable y el que precisamente pretende el espíritu de la ley proteger. Gracias, diputada. Gracias. Tiene la palabra el diputado Felipe Interiano. Gracias, presidente. Buenas tardes nuevamente. Diputada, bienvenida. Gracias. Usted habló de un punto que nosotros también lo hemos estado discutiendo en las reuniones que hemos tenido con el presidente de la comisión, el diputado Herbert Edgar Saúl. El tema de la rehabilitación. La ley reconoce los centros de rehabilitación. Entonces, a nosotros nos surgió la duda, porque el término rehabilitación hace referencia a aquellos animales de compañía que han sufrido maltrato, que usted muy bien lo expresa, aquellos animales que han sido criados para que tengan una función de agresividad, para proteger o cuidar un bien o a la persona misma, pero que al final, pues, estos animales se vuelven agresivos y ya se han dado situaciones en donde atacan niños, etcétera. Entonces el tema de los centros de rehabilitación nos surgía la duda, basados en la experiencia suya, ¿conoce algún centro de rehabilitación? Porque yo le hacía esta consulta a una persona que tiene un refugio en Santa Ana y me decía, bueno, ese es un tema súper complicado, que no hay una respuesta específica. Yo les comentaba a los colegas diputados que sí veía yo que, por ejemplo, en Estados Unidos existen estos centros de rehabilitación, pero son centros que demandan un costo, en donde hay un profesional ya con la capacidad para darle un tratamiento específico a un perro que son rescatados, ya sea perros callejeros que fueron utilizados en peleas, pero que vemos que existen áreas específicas, ¿verdad?, en donde por meses pasan esas mascotas ahí. Posterior pasan a pasar a otra área donde ya están otras mascotas para que sigan relacionándose y al final los entregan a adopción. Entonces vemos procesos bien complejos y que sí nos gustaría saber si en nuestro país contamos con alguna, no sé, ONG, fundación o algún altruista que tenga esta capacidad
¿verdad? Y tenga la experiencia para poder rehabilitar este tipo de mascotas que han sufrido, ¿verdad? No sé, diputada, la dejo. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Tiene la palabra, diputada. Gracias, presidente. Sí, miren, les agradezco de verdad la invitación, presidente, porque estamos tocando esa médula de los puntos que a mí me preocupan precisamente. Y quiero compartirles que cuando estuve precisamente en esta misma posición en la legislación de la primera ley, este fue el principal tema de debate. Y uno de los puntos donde los diputados desconocedores del tema quisieron huir y dejarnos a veces un vacío. Le comparto y miren qué bien, que cómo ven, cómo es la vida que nos tiene las cosas listas. Yo le traigo hoy, presidente, y le entrego aquí en la comisión lo siguiente. Yo discrepo de la forma en que está redactada ese artículo porque le otorga al veterinario la facultad de hablar, de determinar si un animal es rehabilitable o no. Y yo le estoy entregando aquí ahora, presidente, y quiero que lo pueda abonar como parte de los insumos que entrego a esta comisión, que le estoy entregando las diferentes hojas currículum, los pensum, estoy entregándole los diferentes planes de estudio de las diferentes universidades del país y es preciso en ese punto donde se basa la propuesta de reforma a la carrera de salud veterinaria que quiero presentar. Y es porque el veterinario no lleva en ninguna de su preparación ninguna materia que le otorgue las capacidades para determinar si un animal puede ser rehabilitado en la conducta o no. Y aquí le quiero explicar, presidente, la rehabilitación, por ejemplo, canina, hablando de rehabilitación canina. La rehabilitación no solo es para el animal agresivo, por ejemplo, es para el animal que ha caído en un episodio de miedo, es temeroso. ¿Por qué? Porque ha tenido omisiones, o por las experiencias. Yo he tenido perritos rescatados que porque en su edad, antes de los 15 días, pasaron procesos de agresión y estos perritos de adultos son muy temerosos. Entonces, la rehabilitación, por ejemplo, canina, se basa en la recuperación de la conducta natural del animal. Y el especialista debe no de condicionar la conducta, que es muy diferente la rehabilitación al adiestramiento. La conducta canina es regresar al animal a su condición normal, a su estado natural, donde el animal se desenvuelve y se mueve plenamente en el uso de todas sus facultades. Entonces, la materia, el elemento que nos determina poder recuperar o rehabilitar la conducta de un animal, ya sea que sea agresivo, que sea tímido o que tenga cualquier otro problema, es la etología. Y en medicina veterinaria, por ejemplo, esa materia que es muy esencial, no va incluida en ninguno de los pensos de ninguna materia. No solamente es la etología, hay otros elementos que se complementan. Hay universidades, por ejemplo, de otros países que complementan perfectamente las diferentes vertientes del academicismo que permiten recuperar la esencia de la conducta animal. En este caso, el licenciado, el que se gradúa de veterinaria en El Salvador desconoce. Entonces yo estoy totalmente en contra de que ese artículo le atribuya al veterinario la capacidad de rehabilitarlo. Respecto al punto siguiente que ustedes me mencionaban, hay en el país centros de rehabilitación, por lo mismo que les acabo de mencionar, no los hay. Aquí en el país contamos con centros de adiestramiento y el centro de adiestramiento se basa esencialmente en el condicionamiento de la conducta del animal para que responda a ciertos estímulos, otorgue ciertas acciones. Entonces, el adiestramiento no tiene nada que ver con la recuperación de la conducta natural del animal. En nuestro país, ante ese carecimiento, muchas personas talentosas en su adiestramiento han tratado de lograrlo, pero los resultados casi siempre son nulos, son vagos, son pobres. Entonces, nosotros estamos ya en materia de legislar, estamos en un proceso de ley. No podemos otorgar una facultad sabiendo que un resultado va a ser a medias o va a ser incipiente. Tiene que ser completamente. Entonces, en ese sentido, sí, la rehabilitación debe ser otorgada. Tenemos que capacitar en nuestro país a profesionales de la veterinaria para poderles otorgar esa facultad de decidir. Tendríamos que abrir, y esta ley va a abrir, por supuesto, va a dinamizar, es lo que yo les decía a muchos, esta ley viene a dinamizar el sistema de protección animal, porque muchos van a adquirir esas competencias, pero ahorita que nuestra ley saliera, no hay ninguna persona en materia de rehabilitación. Comentarles también que en materia de rehabilitación canina es sumamente trascendental e importante casi siempre el ser humano, una persona con la que el perrito haya tenido un vínculo afectivo.
Y la persona que rehabilita, si esta mascota no tiene una persona con un vínculo afectivo, juega él ese papel. Entonces estamos hablando de un proceso complejo que nos llevaría, si es posible, por ejemplo, les comparto, en base a ciertos estudios y otras investigaciones y auxilios que yo he dedicado desde Casa Rolly, he logrado rehabilitar perritos con problemas de conducta agresiva y perritos con problemas de conducta de timidez y temor. Pero eso me ha llevado a veces un tiempo prudencial. No es de 3 meses, no es de un mes. Eso se puede lograr en un año de un buen trabajo, por ejemplo. Y usted logra ver un perrito sumamente recuperado. Hay muchos factores que influyen, por ejemplo, para la recuperación de un perro agresivo. Y es la esterilización, es el ejercicio apropiado según su raza y condición, la alimentación adecuada, un entorno de paz y buena convivencia, más una serie de ejercicios se puede lograr. Pero, como les digo, tenemos que instaurar realmente en el país a ese tipo de personas especialistas para que podamos dar una respuesta nacional, ¿verdad? No solamente basarnos a talentos empíricos como muchos los tenemos aquí. Entonces, eso es importante y por lo tal no hay un centro de rehabilitación canina. Aquí hay muchos centros de adiestramiento, ¿verdad? Que básicamente la esencia es el condicionamiento de la conducta del animal para que a través de un estímulo realice alguna acción propicia. Así está nuestra situación. Gracias, diputada. Tiene la palabra nuevamente el diputado Felipe. Gracias, presidente. Siempre continuando el mismo tema, basado en la experiencia que usted tiene, ¿verdad? ¿Hay situaciones en las que no se puede rehabilitar alguna mascota? Hasta ahorita, por lo menos tengo 12 años al frente de Casa Rolly y antes de eso tengo 4 años con otras organizaciones. Todo perrito, por ejemplo, hablando en materia de conducta agresiva, que me imagino que es por ahí donde va, porque les comento la rehabilitación hay para muchos factores de la conducta, pero me imagino que eso va un poco por la conducta de la braveza. Sí se pueden recuperar, pero el tiempo es lo que determina según su condición de agresividad. Por ejemplo, hablemos de perros de razas como los pitbull y otros. Ese tipo de perros, una vez, son perros que se le llaman fácil de llegar a zona roja. El umbral del dolor del perro pitbull es muy grande, es decir, al perro tú le puedes estar apretando, le puedes estar haciendo todo y él no siente tanto dolor como lo sentiría un perro de otra raza. Entonces, ¿qué pasa? Al tener ellos un umbral alto del dolor, por ende agreden más, atacan más y aunque alguien lo golpee, no lo sienten mucho. Este tipo de perros, cuando son llevados a una zona roja, es decir, a un perro que ya por alguna condición se ve estimulado a atacar, es posible recuperarlos, pero es de empezar un proceso firme, constante, hasta poderlo realizar. He tenido perros pitbull recuperados con paciencia. Hay por aquí algunas personas también con manejo de especie, manejo especial en ese tipo de razas. Y hemos logrado muy buenos resultados, pero lleva un tiempo, lleva un proceso. Pero ¿qué pasa con nuestra ley? Y eso es uno de mis aportes y una de mis reflexiones también para ustedes. Yo considero que en vez de estar determinando algunos procesos injustos de eutanasia a estos perros que vienen siendo víctimas del salvadoreño, porque si ustedes buscan documentación pertinente en materia de animal, se ha comprobado que no hay razas peligrosas. Hay dueños agresivos, hay propietarios violentos y son los que condicionan al animal para volverse violento. En este caso, yo sí mejor soy muy proactiva, presidente, de mejor empezar a prohibir y sancionar aquella reproducción de ciertos tipos de raza. Eso sí lo podemos hacer. Por ejemplo, acompañado de mi trabajo, tanto de rescate en comunidades, he podido visitar comunidades de todo el país, así como también como mi trabajo de territorio como diputada, le puedo decir que la mayoría de perros de razas fuertes, en su mayoría los he encontrado en los municipios con mayor índice de pobreza y con mayor índice de violencia delincuencial. Entonces, como podemos ver, este tipo de animalitos tan inocentes, porque también les puedo hablar de propietarios con pitbull y son animales sumamente dóciles, cariñosos, juguetones. Pero ¿qué podemos hacer si nos damos cuenta que la mayoría de la población está haciendo mal uso de este tipo de animalitos? Podemos poner restricciones para que no se den mucho o haya un proceso más formal para aquel que va a adoptar un tipo de perrito de esta raza. Que eso nos vendría a ayudar muchísimo a prevenir muchas de las violencias de animales agresivos, ¿verdad?
¿verdad? Otro tipo de animal, por ejemplo, otro tipo de razas, es todavía mucho más fácil y manejable a través de un buen trato, un buen cuidado, una alimentación, un ejercicio, entrar en esa línea de la rehabilitación. Pero vuelvo y insisto, como una persona que ha utilizado las leyes, tanto del derecho civil, tanto la ley que tenemos ahorita, el derecho es peligroso, el derecho un vacío, un espacio en blanco, se vuelve letal en los juzgados, en un proceso administrativo sancionatorio, y yo insisto, si no hay aquí un especialista en rehabilitación canina como tal, que pueda otorgar o capacitar a otros, que pueda otorgar soluciones en estos casos, tenemos que ser bien estrictos y cuidadosos a la hora de redactar ese artículo, presidente. Tiene la palabra el diputado Saúl Mancilla. Sí, voy a ser breve. Con lo último que dijo, nosotros también lo hemos discutido, pero hay en el país asociaciones, fundaciones o expertos en rehabilitación, no necesariamente veterinarios, porque un veterinario no necesariamente va a estar capacitado para la rehabilitación. ¿Existen en el país? Retomo, no hay especialistas en rehabilitación, hay personas empíricas que por su experiencia o así como yo, que por el compromiso con los animales, hemos de una manera empírica llegado a encontrar algunos mecanismos para recuperar animales, pero no es que haya un especialista ni asociaciones ni nada, lo que hay es centros de adiestramiento, pero como ya lo he mencionado, el adiestramiento es algo totalmente distinto a la rehabilitación de la conducta. ¿Por qué? Porque la base del adiestramiento es condicionar una conducta para, a través de un estímulo, generar una respuesta. En el caso de la rehabilitación, que sí hay en otros países, y aquí podemos dotar a El Salvador de buenos enlaces y comunicaciones, porque en otros países sí están dotados de rehabilitadores de la conducta de los animales. La conducta, como vuelvo, rehabilitación es volver a través de mecanismos naturales a que la conducta del animal vuelva a su esencia natural. Entonces, en nuestro país no hay rehabilitadores de conducta, en otros países sí hay personas calificadas, ¿verdad? Y ya he tenido incluso yo esos acercamientos con algunos, a través de mis refugios de caballos y de perritos he podido realizar algunos estudios y algunos proyectos con otras universidades de otros países, y allá sí hay. Aquí en El Salvador no hay. Y muchos empíricos como yo, que en el manejo de casos constantes en nuestra historia del país, hemos aprendido a tratar de ayudarle al animal, pero todos somos empíricos, no estamos así con una determinación calificada como para poder que la ley otorgue a esta persona una facultad de decir si puede rehabilitar o no. Y en ese sentido, también yo soy enfática. Si somos nosotros, si somos nuestro país el que no cuenta con la herramienta, no podemos venir a castigar, a sancionar, a sacrificar a un animal cuando él es el primer víctima en todo este proceso, que es lo que la ley nos está diciendo. Y se los digo, atrás, por ejemplo, de muchos de animales con problemas de timidez, de depresión o de agresividad, hay muchas personas que de alguna manera personal se sacrifican para tratar de hallarle lado a este animal. Entonces, nosotros tenemos que ser en esa materia un poco más profundos y lograr resarcir esta situación que solo está a la vuelta de una redacción un poco más detallada y un poco más consciente de nuestra realidad. Gracias, diputada. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es tu consideración con la existencia de albergues de paso? Gracias, presidente. Solo si me permite, me profundiza un poco más a qué se refiere albergue de paso. ¿Por qué le digo esto? Y ese es uno de los puntos que me va a encantar mencionarle. En nuestra cultura diaria en El Salvador, por años, nosotros les hemos llamado refugios o albergues, aquellas instalaciones que diferentes personas destinaron para el resguardo, la protección, el cuidado de los animales, la rehabilitación de la salud veterinaria, que es muy distinta. Y le hemos llamado por años en El Salvador albergues de paso u hogares temporales o refugios temporales, aquellas personas que sirven como voluntario para tener en un lapso de un mes o 15 días o un tiempo determinado a una mascota, como una forma de ayudarnos a los refugios a sopesar esa carga que hemos llevado, ¿verdad?, en nuestras instalaciones. Entonces, ese es otro punto que también yo veía en la ley.
Hablar de albergue de paso es una terminología no utilizada cotidianamente en nuestra cultura y como repito, la protección animal nació de la población salvadoreña. Los salvadoreños le dimos vida y ahora hemos hecho que el Estado, que las municipalidades se involucren. Entonces es importante también comprender nuestro día a día en la realidad nacional. El albergue de pasos, por ejemplo, se refiere en nuestra cultura cotidiana a una persona que colabora como voluntario con un refugio para tener por un tiempo prudencial a una mascota que necesita espacio cuando el albergue no lo tiene. Si la ley en esos artículos que he podido identificar, si se refiere a los refugios como tal, pudiera decirle, presidente, que considero que los refugios son vitales y sumamente necesarios en nuestro país. ¿Por qué? Porque en El Salvador, por ejemplo, la esencia de la protección y el rescate animal requiere vocación. Si no tenemos al frente, al cuidado de los animales, personas con vocación, se cae en maltrato animal. Y yo se los puedo comprobar con casos evidenciados, porque como al frente de Casa Rolly, encontré muchas instituciones del Estado destinadas a proteger a los animales que los estaban maltratando. Por ejemplo, en su momento encontré en la policía montada en el gobierno de Sánchez Serén maltrato a los caballos, cuando la policía montada era una unidad destinada para proteger a los animales y resguardarlos. Y me tocó, como directora de Casa Rolly, llegar a trabajar con ellos, a generar un acercamiento y también incidir en esa conciencia de la real protección hacia los animales. Así también en el país se han encontrado una serie de municipalidades que en su momento dijeron atender a los animales de fauna silvestre y otros domésticos y caían en maltrato. ¿Por qué? Porque el espíritu de la protección y la vocación no está. En Estados Unidos, por ejemplo, un gran fracaso que ha habido en materia de protección animal es asignar por cotidianidad y por regla de ley un lugar donde los animales estén resguardados, pero las personas que ahí trabajan no tienen esa vocación y entonces al estar enfrente de ladridos, aullidos, orines, heces, empieza un estrés y acaban siempre maltratando a los animales y eso que dio paso a generación de nuevos refugios de la población civil para salvar de esos centros de contención a los animales. Entonces yo creo que los refugios son sumamente vitales. En El Salvador la protección animal nació con el salvadoreño, es importante que ellos sigan jugando un papel vital. Lo que tenemos que hacer, por supuesto, es darle las herramientas, regular, para tener un control estricto de aquellos refugios realmente comprometidos con la causa, realmente ordenados y enfocados a un trabajo en común. Pero sí considero que los refugios en nuestro país somos sumamente vitales y muchos incluso he podido ver en el largo de los años, a veces han caído en algunas necesidades o algo porque no ha habido quien nos eche la mano y ahí me incluyo también yo. Nunca he tenido como refugio de perros, como refugio de caballos, como refugio de gatos, quien nos eche la mano y eso a veces nos lleva a caer en una serie de situaciones difíciles que nuestra ley no puede venir ahora a exigirle, sino que más bien tiene que dar insumos, considerarlos aliados y cooperantes y poder trabajar de la mano para construir una sociedad que nos permita realmente salir adelante. El Estado no podrá solo con el tema de la protección animal. Sobre todo que nosotros sabemos que los estadios de los funcionarios son variantes. No podemos dejar la política realmente de la protección animal en manos de unos, cuando los que siempre vamos a estar somos los salvadoreños, vamos a estar comprometidos. Entonces, en esa manera, creo que el Estado tiene que dotarse de buenas herramientas que también clarifiquen ese tipo de temas, ¿verdad? Más que de perseguir o de querer sancionar, creo que debemos de brindar herramientas y permitirles que de alguna manera aquellos que entren en regla, que entren en un buen funcionamiento, puedan ser cooperantes de nosotros como Estado salvadoreño. Ok, quedamos un poco y más claro. Una pregunta así muy personal, este es muy personal. El director del Consejo Superior de Salud Pública, él decía de implementar un chip en todas las mascotas, no tanto solo en perros, puede ser en gatos. Ya tú decías acerca de que discriminamos o dejamos a un lado a los callejeros. No tanto eso, pero de una forma muy personal. Él decía que es mejor el microchip que una placa. Entonces, en forma muy personal, para ti, ¿cómo ves el microchip o una placa? Me gustaría escucharlo de forma bien, te lo hago muy personal y yo creo que muy personalativa. Okay. Gracias, presidente. Le comento. Este problema de las placas y los microchips se dio
desde el 2008-2007 con la vida silvestre. Y este es el punto siguiente. ¿De qué nos sirve poner nosotros a un perro, a un gato, a un microchip, si los aparatos de lectura para identificar la propiedad del dueño no van a estar por todos lados? Todo el Estado tendría que hacerse de una serie, presidente, de herramientas para leer los microchips. ¿De qué serviría ponerle un microchip a una mascota si en una delegación policial, si en una alcaldía no va a haber un aparato de lectura de ese microchip? Que fue el principal problema que se presentó incluso en el año 2008-2007, presidente, con las especies silvestres. Había por aquí ya una organización poniendo microchip, trabajaban de la mano con el Ministerio de Recursos Naturales, pero ¿qué pasaba? Aunque marcaban con ese microchip a un ave, a una tortuga, siempre se daba el problema. Cuando lo rescataban en una costa o algo, como no había un lector, no se sabía de ese animalito. Y en todo lo que se daba la vuelta para ver un lector, se vio que era improcedente. Entonces, ese es el problema. Tendríamos que dotar al Estado de todas las herramientas para leer y creo que puede ser viable. Y como les digo, concuerdo en que llevemos un control de los perritos con dueño, con los propietarios, pero la ley no puede ser discriminatoria. ¿Por qué? Porque imagínate, me presento yo como refugio en un problema, en un debate, en un problema sancionatorio administrativo. ¿Cómo defiendo yo, por ejemplo, a una persona que ha estado dándole alimento a un perro callejero? ¿Cómo hago valer el derecho a la vida de un perro callejero si la ley me va a decir dónde está el microchip de este perro? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está allá? Entonces dejamos al perro callejero en un limbo. Entonces vuelvo, ¿verdad? Para no dejar ese vacío en la ley, sería bueno y recomendable sí generar un censo, un tipo de cultura que nos permita tener un control de los animales que van teniendo propietarios, pero sin caer en la discriminación legal del animal de la calle. En cuanto al microchip y la placa, por supuesto, los microchips pueden ser viables, pero tiene que haber lectura, aparatos de lectura de estos microchips. Si no, sería inservible. Sería más evidente, más viable, por ejemplo, una placa. Incluso esto se da, por ejemplo, con los perritos que son esterilizados. Hay a veces algunas organizaciones internacionales que ya tienen un método de esterilización rápida. ¿Y qué se hace? O sea, ¿cómo marcamos que este perrito ya fue esterilizado para que el día de mañana alguien más no lo agarre y lo vuelva a esterilizar? Entonces, se aplican una serie de tatuajes cuando el perrito está dormido para que ya quede identificado que ese animalito ya fue esterilizado. Magnífico. De eso sí no sabía, que los tatuaban para después. Para efectos de grabación, fue el presidente de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica Veterinaria, que fue lo que los decía él acerca de los microchips. Bueno, pues no me contestó la pregunta. En tino personal, ¿cuál sería? ¿Microchip o una placa? Fíjate que el problema no está tanto en ellos dos, sino si el Estado va a tener la responsabilidad de dotarse de las herramientas para estar leyendo los microchips. Y que hayan en todas partes, porque si no, vamos a llegar a una zona rural, a un cantón, y tal vez ese perrito tiene el microchip. Pero si no hay cuando lo lean, ¿cómo van a comprobar si ese perrito realmente está registrado o no? Ese es el problema, si el Estado va a hacer la inversión con las herramientas. Entonces ya quedamos que sí, se va por el microchip. Bueno, tiene la palabra el diputado Felipe. Sí, siempre en ese sentido. Y me gusta esta dinámica que estamos teniendo porque vamos sobre el mismo pensamiento. Nosotros incluso nos preocupa la parte de los recursos, porque nosotros queremos una ley que sea aplicable, que sea de verdad, que sea funcional, ¿verdad? Pero la parte de los recursos, ya tú lo decías muy bien, o sea, si vamos a tener la capacidad para tener esos lectores de microchip, creo que la idea es muy buena, porque debemos de comenzar con algo. Y debe de ser el IVA el que tenga esa función de llevar esos registros, así lo establece la ley. No, creo que esta es la parte nueva que nosotros pedíamos, de que se diera como esa parte de registro, y debería dejarse una especie de excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, los refugios, porque creo que los que tenemos la experiencia o los que hemos podido apoyar a ciertos refugios, sabemos la difícil situación que viven para hacer sostenible el poder apoyar a esos perritos que muchas veces son rescatados de la calle y que siempre están haciendo diversas actividades para recaudar fondos para poder comprar el alimento, poder llevarlos a un veterinario, la compra de medicamentos, etcétera. Entonces creo que debería haber una especie de excepción, ¿verdad? Porque eso implicaría un costo adicional, porque al refugio a lo mejor le tocaría
ponerle también el microchip. ¿Ya? Entonces, deberíamos de buscar una especie de excepción que quizás cuando se diera en adopción, entonces ahí el dueño ya sí le pone a ese perrito o gatito el microchip. Y por supuesto, dejar un tiempo prudencial para que sean aplicables todas estas medidas, ¿verdad? Mientras se logra dar la infraestructura y la capacidad. Por eso es que cuando hablábamos de la rehabilitación, o sea, yo el documental que vi de Estados Unidos, o sea, uno ve unas instalaciones enormes, espacios específicos, un profesional dedicándole el tiempo a esa mascota que fue agresiva, hablándolo en ese término, como tú ya nos explicabas, que hay diferentes tipos de rehabilitación y que eso demanda recursos, tiempo. En ese documental establecía, yo recuerdo, no me recuerdo específicamente cuánto, pero sí era bastante tiempo para poder lograr rehabilitar y que al final pues uno veía la experiencia, en el documental dan hasta cuando ya dan en adopción a esta mascota rehabilitada. Son procesos largos y que es importante que nosotros conozcamos de esos temas para tomar estas decisiones, ¿verdad? Solamente, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Ivonne. Gracias. Sí, y no, algo que es bien importante, por ejemplo, por lo cual en el tema del microchip yo soy clara, si el Estado verdaderamente va a asumir el compromiso. Nosotros no le podemos venir a exigir a los refugios una inversión de cuánto sería una inversión para todos sus animales, primero considerando que la mayoría de refugios subsisten con los que sus posibilidades lo permiten. Un refugio cuando inicia siendo refugio no inicia porque dice, yo me quiero tener un refugio y llenar de animales. La mayoría de salvadoreños nos hemos involucrado al ver la crueldad ante los animales, al ver el daño que el animal ha sufrido. Ahí nos hemos involucrado. Con muchos esfuerzos y sacrificios, se lo puedo decir, nuestra comunidad de rescate y protección animal, con muchos esfuerzos y sacrificios, alimenta, paga veterinario, hace muchos esfuerzos. Y es una tarea que nos tomamos nosotros por ayudar al país, por ayudar a la sociedad. Como salvadoreños, por ejemplo, yo he sido una persona muy colaboradora, muy activa. En mi caso, a nivel personal, he vivido los últimos años trabajando para invertir en esta obra y poder salvar más vidas y ayudar a muchos salvadoreños. Pero en este sentido, el costo que tuviera el microchip, si la ley lo va a exigir, también ustedes saben que en materia de ley, la ley debe de otorgar lo que exige. Y primero se le debería de otorgar a ellos esa facilidad de adquisición para que ellos puedan contar con eso, porque los refugios en nuestro país no son como los de Estados Unidos. Aquí casi nadie cuenta con recursos, con presupuesto. Todo es una obra de puro amor que ha iniciado y muchos hemos logrado una buena organización. En ese sentido, si nosotros empezamos a dejar en la ley articulados que digan a estos sí, a estos no, vamos dejando piezas que en la práctica, que en el marco operativo, se prestan a problemas, porque vienen quedando algunas cosas cuando queda discrepancia, lo que va a hacer un juez, lo que va a hacer un alcalde, lo que va a hacer la persona que venga a aplicar la sanción es remitirse al reglamento. Y si el reglamento en ese punto es enfático y nosotros no vamos a tener acceso al reglamento como se debe. Entonces yo considero que mi recomendación es como diputados dejemos claro y lo mejor establecido eso, ¿verdad? Ese es un punto. No le podemos exigir, por ejemplo, si no muchos refugios caerían por la falta de microchip en sanciones o en peligros. Y entonces le estaríamos haciendo el daño. También les comparto. Hay muchas personas en el país que se llaman rescatistas independientes. ¿Quiénes son esas personas? Somos cualquiera de nosotros que pasando y viendo un animal en maltrato, lo rescatamos, le damos atención veterinaria, lo tenemos un tiempito y luego le damos en adopción. El salvadoreño se ha involucrado tanto en la protección animal que sin tener refugio, sin alterar su vida, las personas van rescatando uno por uno. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona? Que ya de su bolsa saca con esfuerzo y sacrificio para poder ayudar a un animal en necesidad y le venimos a poner un compromiso de invertir en un microchip que no sabemos cuánto va a costar, no sabemos el papeleo que le va a implicar, ¿qué van a hacer los salvadoreños? Dejar de rescatar. ¿Quiénes pierden? Los animales. Y eso es lo que no tenemos que hacer, que nuestra ley nos lleve a eso. Gracias, presidente. Buen punto. Bueno, la verdad creo que son puntos bien importantes que es de irlos viendo y valorando para la hora de darle vida a esta institución, darle vida a la ley
cuando ya todo, creo que lo decimos, tú lo decías, poner en práctica, no solamente que vaya a quedar en papel, sino que se vea ya el resultado en el territorio. La verdad, como presidente de la comisión y como comisión, darte las gracias a ti por acompañarnos esta tarde para poder platicar y poder tener nosotros un poco más de orientación y escucharte ya con tu mucha experiencia de 12 años, poder ver a la hora de darle vida a esta ley, porque ya queremos, ya es un regalo de Navidad que le vamos a dar a los doggies, a los perritos de todo nuestro país, y también a las personas. Entonces, gracias diputada, gracias por tu tiempo, gracias por poder compartir. Yo sé que tú te caracterizas mucho, yo he podido ver tu página web, he podido ver que te caracterizas mucho en esto y la verdad te felicito. Yo creo que ese don que tú tienes no lo tiene cualquiera. Bueno, yo creo que hay que tener mucha paciencia para eso. Yo en lo personal sí me gustan las mascotas, me gustan los perros, pero yo siempre he dicho, mis hijos ahí me pasan pidiendo perritos, pero les digo, miren, un perrito es un hijo más, que hay que saberlo cuidar desde pequeño y grande y es una responsabilidad. Entonces, felicitarte por tu buen trabajo que estás haciendo y en la verdad, aquí creo que en su momento te vamos a volver a invitar para seguir escuchando y aportando más a esta ley. Claro que sí, presidente, de verdad, muchas gracias por considerar y tomar a bien pues mi experiencia y mi experticia en este tema. De verdad, gracias a los compañeros de la comisión. Para mí es un privilegio trabajar de la mano con ustedes en este tema que para mí es trascendental. Todos sabemos que los cargos públicos van y vienen, pero si hay algo que yo acabaré hasta el último día de mi vida es siendo rescatista y protectora de los animales. Y por eso tengo un compromiso fiel en que esta ley verdaderamente también me sirva a mí como salvadoreña cuando lo vengamos a aplicar, compartirles también a muchos que pueden decir, ¿y por qué se enfrascan en este tema? Yo quiero decirles que los animales nos humanizan, los animales nos hacen mejores personas. Yo, por ejemplo, estoy ahora como funcionaria porque fueron los animales los que me llevaron a ver la realidad nacional. Me llevaron a ver a la madre soltera, al joven recluido en una zona de peligro y me dieron una conciencia social que es lo que hoy me permite tener ese contacto con la gente, ese acercamiento, esa comprensión del dolor de las personas. Entonces, si los animales me han heredado tanto a mí, ¿cómo no vamos a trabajar por ellos? Así que cuente conmigo, presidente, todas las veces que necesiten. Cada uno de ustedes, ahí estaré para estar hablando y retroalimentando de lo que en la realidad nacional vivimos todos los días. Ok. Gracias, diputada. Seguimos con la agenda de esta tarde. Pasamos al punto número 6, puntos varios. Tiene la palabra el diputado Linares. Gracias, presidente. Solamente quería hacer una aclaración y recordatorio. Antes de que viniera, usted mencionó de que este servidor iba a pedir lo que eran las recomendaciones de la Universidad de El Salvador, de la Facultad de Ciencias Agronómicas o de la Universidad Alberto Maferrer. La verdad es que, si le recuerdo, lo llevaron a votación y usted mencionó de que se hacían muchos 4 personas de diferentes, porque iba a venir el ministro ese día, iba a venir y me recuerdo el otro que venía el presidente de la Junta, y si venía los de la Facultad de Veterinaria y de las 2 universidades, se nos hacía mucho. Entonces yo le sugerí que lo pidiera por escrito y no fue este servidor, sino que le pedimos de que fuera de parte de la comisión que se solicitara esa información. Diferente al caso de la diputada Lobo, que eso sí usted le dijo que le pidiera a ella que presentara esa información. Solamente, presidente, para informar. Gracias. Gracias, diputado. Sí, yo creo que ahí tal vez fue falta de comunicación o fue la forma como yo quedé igual. Pensé que lo iba a hacer usted y cabal, que lo hiciera por escrito para escuchar una opinión técnica de ellos. No fue parte de la comisión. Pero ahí estamos. Bueno, damos por finalizada la sesión del día lunes 6 de diciembre del 2021, la número 29. Bendiciones para todos y feliz tarde.